Buenos días, alumnos. Vamos a continuar hoy con la unidad número 3, epidemiología de las enfermedades transmisibles. El tema de hoy vamos a abordar el proceso de la enfermedad infecciosa. Algunos objetivos que vamos a cumplir, uno de ellos, explicar los procesos básicos que intervienen en el proceso de la enfermedad infecciosa. Y número 2, explicar los diferentes elementos de la cadena epidemiológica. Es importante que ustedes manejen estos dos objetivos debido a que ustedes como estudiantes deben conocer cuál es el proceso al cual está sometido una determinada enfermedad para poder llegar a presentar síntomas en el ser humano. Y 2, conocer los diferentes elementos de la cadena epidemiológica para ustedes saber en qué momento podrán incidir en esa cadena para cortar la vía de transmisión o la transmisibilidad de esta infección de un reservorio a un ser humano. Empezar definiendo que en epidemiología se considera infección a la penetración, multiplicación e invasión de un agente infeccioso en el cuerpo del hombre o de los animales, sin que generalmente haya signos ni síntomas de la enfermedad que ellos producen. La infección como proceso se inicia con la penetración del agente biológico en el organismo de un ser vivo. Hay varias maneras de cómo puede manifestarse la infección en un ser humano, en un individuo. Infección inaparente, cuando la infección evoluciona prácticamente asintomática, es decir, no hay signos ni síntomas de la enfermedad y el proceso termina sin que la persona se percate del proceso infeccioso. Y la infección aparente es cuando el proceso llega a producir signos y síntomas que son percibidos por el enfermo, el médico y los familiares. La enfermedad infecciosa es el resultado final de una infección que se produce a consecuencia de las alteraciones morfológicas y funcionales provocadas por la penetración y multiplicación de los agentes patógenos o sus productos tóxicos. Entonces, en este caso es importante que ustedes diferencien entre una infección inaparente o subclínica y una infección aparente o sintomatológica, debido a que la definición es clara cuando decimos que el proceso llega a producir signos y síntomas. Por ejemplo, si somos infectados por un tipo de virus respiratorio, el virus sincicial respiratorio, por ejemplo, habrá personas que no tendrán síntomas o tendrán síntomas leves, o habrán personas que también tendrán síntomas como tos, secreción nasal, fiebre, malestar general, hiporexia, todos esos signos y síntomas que puede manifestar el paciente cuando hay una infección aparente o clínica. Por consiguiente, puede haber una infección sin enfermedad infecciosa, pero no existe una enfermedad infecciosa sin infección. Infección no es sinónimo de enfermedad infecciosa. Infestación es otro término diferente. La denominamos como indica la presencia, el alojamiento, el desarrollo y la reproducción de artrópodos en la superficie corporal de animales e incluso el hombre y su ropa. Infestación no es sinónimo de infección. Recuerda que la infestación es la parte externa. Por ejemplo, yo puedo tener una infestación con garrapatas, por ejemplo, ¿verdad? Pero no necesariamente yo puedo tener mi cuerpo cubierto o mi ropa cubierta de este artrópodo y, sin embargo, no necesariamente significa que me haya transmitido una infección. Factores que intervienen en el proceso infeccioso del individuo. Hay varios factores. Dentro de ellos tenemos que cada agente causante de enfermedad infecciosa posee elementos de agresión característicos que lo permiten vencer la resistencia del organismo infectado. Todo esto no solo conduce a las formas variadas de manifestación clínica en las distintas enfermedades, sino también a diferencias en cursos en diferentes individuos. Por ejemplo, nosotros siempre nos hemos preguntado por qué unas personas enferman y otras personas no. Esa ha sido una pregunta que ha venido a lo largo de la historia, haciéndose como un interrogante, debido a que podemos decir que en una población X o en una población Y, estando toda la población sometida al mismo agente infeccioso, unos enferman y otros no. Hay muchos factores de por medio. Ya lo mirábamos en la unidad anterior,
donde mirábamos el comportamiento de algunas enfermedades en dependencia del grupo de edad, en dependencia de el sexo, en dependencia de el sistema inmunológico, en dependencia de otros factores, incluso de condiciones socioeconómicas o higiénico-sanitarias en las cuales las personas se desarrollan y de esta manera sean susceptibles o no a un determinado agente etiológico. Vemos en este esquema de las etapas del proceso infeccioso en el individuo, donde hay diferentes periodos, ¿verdad? Tenemos el periodo de incubación, que esto es variable en cada una de los agentes infecciosos. Tenemos el periodo prodrómico, que son los primeros signos o síntomas de la enfermedad, que a veces pueden ser subclínicos o inespecíficos, y el periodo de estado. Son síntomas o signos ya patognomónicos de la enfermedad. Por ejemplo, si yo tengo hepatitis, voy a tener como un signo patognomónico la ictericia escleral de piel o de conjuntiva. El periodo terminal ya es la evolución propia de la enfermedad, donde el paciente evoluciona hacia una mejoría o muere o a un deterioro que lo lleva a la muerte. Se agrava, o puede ser que también en el periodo terminal entramos en un periodo de convalescencia, declina la enfermedad, la afectación por el determinado agente y llegamos a la curación del enfermo. Entonces, todos estos periodos son importantes dentro de las etapas del proceso infeccioso del individuo. Vamos a hablar de cada uno de ellos para que ustedes estén más claros de lo que significa en el ser humano cada uno. Dentro de ellos tenemos el periodo de incubación. Estamos hablando del desarrollo del proceso infeccioso en el individuo. Es el tiempo que transcurre desde que el individuo es infectado hasta la aparición de los primeros síntomas y signos de la enfermedad. Recuerden que el periodo de incubación es variado en cada patología. Puede ser de 7 a 10 días en una enfermedad, o puede ser desde 0 días hasta 15 días en otras patologías. Este periodo es más o menos fijo para cada enfermedad, lo que permite, si se conoce la fecha de los primeros síntomas, saber el momento y las condiciones en que se produjo la infección del individuo. En base a este concepto, se clasifican a las enfermedades infecciosas según la duración del periodo de incubación. Como decíamos, es variable en cada enfermedad infecciosa determinada. Hay periodo corto, hay mediano, hay largo. El periodo corto son, por ejemplo, patologías, periodos de incubaciones menores de 7 días, como la difteria, el cólera, la fiebre, la salmonelosis, y algunos tipos de diarrea, como la disentería vacilar. Medianas, entre 7 y 14 días, como la malaria por el vivax y el plasmodium falciparum, y largo, mayor de 15 días, como la TB pulmonar, la sífilis, la malaria, también por el plasmodium, por el plasmodium malariae, y la disentería por ameba o ameliana. Periodo prodrómico y periodo de estado. El periodo prodrómico se desarrolla en el individuo manifestaciones inespecíficas del proceso infeccioso, tales como fiebre, cefalea, malestar general, debilidad y adinamia, entre otros. Son pródromos del inicio de la enfermedad. Periodo de estado se inicia cuando hacen su aparición síntomas y signos característicos de la enfermedad. Ejemplo, la aparición del exantema en el sarampión y la varicela, que son enfermedades exantemáticas. La tos persistente y convulsa en la toferina y la ictericia en la hepatitis, por ejemplo. Periodo terminal. Después del periodo de estado, la enfermedad entra en una etapa final. El enfermo puede evolucionar hacia la agravación, a la gravedad, o inclusive hasta la muerte, o entrar en una franca declinación, convalescencia y curación del proceso patológico. Fue lo que vimos en la diapositiva anterior, donde analizábamos los diferentes periodos. Algunas enfermedades evolucionan hacia la cronicidad, dejando lesiones o no, así como también secuelas. El periodo de transmisibilidad es el tiempo durante el cual el individuo es infectante, es decir, la persona está eliminando al medio ambiente los agentes causales de esa enfermedad y difundiéndolo entre los susceptibles de la comunidad. Para cada enfermedad es bien conocido el periodo de transmisibilidad, aunque puede variar entre límites más o menos precisos. Esto es lo que está pasando ahorita con esta pandemia que tenemos de la infección por el COVID-19, donde ustedes van a ver, hay personas que están eliminando al medio ambiente los agentes causales, en este caso los virus, y estamos algunas personas siendo expuestos, los que somos más susceptibles, a contraer la infección a través de la transmisibilidad. La transmisibilidad puede entenderse desde antes de los pródromos,
hasta que el organismo destruye todos los agentes biológicos, como por ejemplo el dengue. Desde el inicio hasta el final del periodo de estado, como por ejemplo el cólera y el sarampión, desde el periodo de incubación hasta el periodo de estado, por ejemplo la hepatitis de tipo B, y cada vez que aparecen lesiones tegumentares, como por ejemplo la sífilis. Es decir, es variable para que ustedes estén claros en cada una de estas patologías, cómo la transmisibilidad puede extenderse de un tiempo a otro de inicio de los síntomas de la enfermedad. Hay una triada que es la triada ecológica, que eso lo hemos visto con anterioridad, es el conjunto de factores necesarios para que aparezca y se difunda cualquier enfermedad transmisible en la comunidad. Los factores fundamentales para que se produzca la enfermedad, ¿cuáles son? Necesitamos un agente causal, por ejemplo el virus del dengue, la vía de transmisión a través de la vía la cual este agente causal se transmite a través del mosquito, ¿verdad? El Aedes aegypti, que va a encontrar un huésped susceptible, ¿verdad? Donde, en dependencia de algunos factores, va a contraer o a tener una enfermedad leve, una enfermedad subclínica o una enfermedad meramente clínica o sintomática, o una infección aparente, como mencionábamos en los términos anteriores. Aquí pueden ver ustedes en esta diapositiva el agente causal, que son el agente causal, mencionábamos el agente del virus del dengue, puede ser cualquier otro como ejemplo, la vía de transmisión y el organismo susceptible. Hay otros factores del ambiente que también pueden incidir en este modelo, de esta triada, pueden incidir para que el organismo o el hombre sea susceptible a este agente causal y desarrollar la enfermedad. Entonces, vamos a hablar un poquito de la cadena epidemiológica, donde ustedes van a ver que la cadena epidemiológica o cadena de transmisión está formada por algunos elementos, decíamos el agente etiológico, el reservorio, la puerta de salida, la vía de transmisión, la puerta de entrada y el huésped susceptible. Aquí ustedes pueden ver ejemplos de algunas vías, puertas de entrada, organismos, reservorios y agentes en la cadena epidemiológica. Esta cadena puede ser cortada en cualquiera de sus eslabones y poderse cortar el periodo de transmisibilidad de la enfermedad. Por ejemplo, aquí tenemos un agente X, puede ser el reservorio, puede ser el mismo hombre, rata, puede ser también algunos insectos. La puerta de salida a través de la tos, secreciones, a través de las heces, secreciones, también y las vías urinarias a través de la orina. Y hay las vías de transmisión, pues cómo se transmite a través del contacto directo, a través de del esputo, de las secreciones, a través de algunos medios que son inertes como el suelo, y al compartir, por ejemplo, algunos usos como por ejemplo vasos y botellas, donde puede haber una vía de transmisión hacia una puerta de entrada, puede ser la fosa nasal, la vía respiratoria, la vía oral, la vía digestiva y la misma piel cuando hay lesiones. Y el organismo susceptible del huésped del hombre, que es el agente final, donde se desarrolla o no se va a desarrollar los síntomas propios de esa enfermedad. Por eso es importante esta cadena epidemiológica, que nosotros sepamos en qué momento cortarla, en qué momento incidir. Por eso es importante la epidemiología, para así nosotros conocer de manera general dónde se está comportando, dónde está el problema, dónde se está comportando la transmisión de la enfermedad de una manera más desarrollada y poder incidir en ella. Entonces, hablando de los componentes de la cadena, entonces vamos a ver el agente etiológico, que pueden ser agentes causales, físicos, químicos, biológicos y hasta sociales. Hay diferentes tipos de agentes. Aquí cuando hablamos de agente, hablamos de etiología, de causa. ¿Qué es lo que nos está produciendo una determinada enfermedad? Aquí vemos agentes causales, biológicos. En esta diapositiva vemos agentes físicos, químicos como sustancias, ya mirábamos arsénico, plomo, vapores tóxicos, gases, ¿verdad? Todos estos están influidos por la sociedad, ¿verdad? Los agentes físicos, como contaminantes atmosféricos, como el smog, radiaciones, automotores, máquinas, agentes biológicos, bacterias, virus, hongos, artrópodos, rickettsia, virus y otro tipo de parásitos que pueden afectar. Pero también el factor social juega un papel muy importante para poder determinar que esta cadena epidemiológica siga su curso en un periodo de transmisibilidad y poder llegar al huésped susceptible. Las características de los agentes biológicos, etiológicos o biológicos
los biológicos, los que tienen vida. Estos virus, bacterias y hongos son infectivos, tienen difusibilidad, toxigenicidad, patogenicidad, virulencia, mutagenicidad, antigenicidad y especificidad. Hablando de cada una de ellas, la infectividad es la capacidad de un agente biológico de penetrar en los tejidos de un huésped, así como de multiplicarse y crecer en dicho medio. Esta característica puede medirse por medio de la dosis infectante mínima, que es la cantidad de agente biológico capaz de provocar una infección de un sujeto susceptible y sin contactos anteriores con el agente. La dosis infectante media, decimos que es la cantidad de agente etiológico necesario para iniciar la infección en el 50% de un grupo de organismos susceptibles. Difusibilidad es la mayor o menor facilidad con que se infectan o enferman los sujetos susceptibles que contactan a un enfermo. Aquí podemos, siempre haciendo uso de algunos indicadores, ¿verdad? Por ejemplo, para medir el potencial de difusibilidad se utiliza la tasa de ataque secundario, que mide la probabilidad de contraer la enfermedad que tiene un individuo susceptible cuando se pone en contacto con un enfermo. Entonces, la tasa de ataque secundario se expresa de la siguiente forma. La tasa de ataque secundario va a ser igual al número total de casos secundarios sobre la total de la población expuesta o susceptible a un riesgo. Es decir, total de posibles contactos efectivos, una simple división por una variable que en este caso puede ser 100 en dependencia del grupo o la cantidad poblacional. Esa es la tasa de ataque secundario expresada en esta fórmula. La toxigenicidad es la capacidad que tienen ciertos agentes etiológicos de producir sustancias tóxicas en el huésped. Por ejemplo, la exotoxina, las endotoxinas de algunos gérmenes que pueden llegar a provocar ciertos efectos tóxicos en el individuo. Patogenicidad, virulencia. La patogenicidad es la capacidad que tiene un agente biológico de originar un proceso biológico específico en un huésped susceptible, es decir, la enfermedad, la patogenicidad. Virulencia es la capacidad que tiene un agente biológico de producir una enfermedad más o menos grave. Dosis letal mínima o dosis letal mínima, dosis letal media, dosis letal 50. Cada una de ellas se define de esta manera. La dosis letal mínima es la menor cantidad de agentes biológicos capaces de provocar la muerte de un individuo de una especie animal determinada. Y la dosis letal media es la cantidad de agentes biológicos necesarios para producir la muerte en el 50% de los animales de una especie determinada. También hay otro factor que es importante en los seres biológicos, como es la mutagenicidad, que es la propiedad que tienen ciertos agentes biológicos de alterar o cambiar algunas características de su especie bajo condiciones especiales. Cuando este cambio se produce en los descendientes y es permanente, se origina un mutante, o sea, una cepa diferente al progenitor, y este cambio es heredable. También está la antigenicidad, que es la capacidad que tiene un agente causal de actuar como antígeno, la cual da lugar a la formación de anticuerpos en el organismo invadido. Esta capacidad de ciertos organismos biológicos es aprovechada para la elaboración de las vacunas. Esto es importante que nosotros lo conozcamos. Reservorio, ya estamos hablando del segundo eslabón de la cadena epidemiológica. La guardia natural donde habita el agente causal y de la cual depende su supervivencia y reproducción. ¿Por qué puede estar representado un reservorio? Por el hombre puede ser un reservorio de un patógeno, animales, excepcionalmente por un elemento inanimado, puede ser el suelo, una agua contaminada, una fuente de agua, puede ser un reservorio, a partir del cual puede ser transmitido a un huésped susceptible. Vean ustedes, un reservorio pueden ser los animales, los roedores, como en el caso de la leptospirosis, gérmenes patógenos que pueden estar en este medio inerte, como es el suelo, y el hombre como tal, que puede ser reservorio de manera clínica, subclínica, inaparente o solamente como portador asintomático. Este es el reservorio en sí de un agente causal para poder, como parte de la cadena epidemiológica. Actualmente es el más importante para el hombre, el reservorio humano. Abarca todas las formas en que se hace ostensible el fenómeno de infección y enfermedad, es decir, todas las formas que constituyen el espectro clínico de dicho fenómeno. Esto se conoce en epidemiología como fenómeno del témpano o iceberg epidemiológico. Ustedes lo van a ver así, de esta manera, debido a que nosotros tenemos un iceberg en dependencia de la visión
con la cual observemos el comportamiento de esta patología. Por ejemplo, hay una parte que es visible, hay otra parte que no es visible, hay una visión clínica y en la parte que no es visible hay una visión epidemiológica. El clínico solo mira la enfermedad, el umbral clínico, la enfermedad completa donde ya están las manifestaciones. Entonces yo tengo un problema ocular y me voy a ver al oftalmólogo y solo me mira, ¿verdad? Él me trata la enfermedad, puede ser una toxoplasmosis, pero la visión epidemiológica significa de que desde cuando hay una infección, hay una enfermedad inaparente, hay una enfermedad incompleta o subclínica, yo la estoy ya observando. Yo puedo ver desde el agente causal hasta el reservorio para poder llegar al huésped susceptible cómo se desarrolla. ¿A dónde está, en el caso de la toxoplasmosis, dónde está el portador? ¿Dónde está el reservorio? ¿Cuál es el agente causal? ¿Qué puedo hacer yo para cortar esta cadena epidemiológica y que ésta pueda llegar a convertirse en una enfermedad completa o clínica que solo sea vista por el especialista y no por esta visión que tiene el epidemiólogo de ver en su conjunto todos los eslabones de la cadena epidemiológica? Entonces, el tratamiento de las enfermedades tiene una gran importancia epidemiológica, pues al curar la enfermedad, prevención secundaria, prevención de su progresión. Se realiza también la esterilización del reservorio y por lo tanto la disminución del periodo de transmisibilidad y la prevención de la ocurrencia de un nuevo caso de enfermedad específica. Hay reservorios que pueden ser reservorios animales, que constituye la segunda prioridad para el epidemiólogo. La importancia de los animales, tanto domésticos como salvajes, está acorde con el grado de contacto con el hombre. Por ejemplo, Brucella canis en los perros, la suiza en los cerdos, los abortos en los bovinos y las melitensis en las cabras. En dependencia hay el grado de contacto con el hombre, muy alto, alto, medio. Si el animal es más doméstico, lógicamente va a tener un contacto muy alto con los seres humanos y va a haber más riesgo de contaminación. El reservorio puede ser mixto, existen agentes biológicos cuyos reservorios pueden ser el hombre y los animales. Esto se observa en aquellos agentes en los que la asociación del hombre con determinados animales domésticos ha permitido su adaptación a ambas especies. Ejemplo, Toxoplasma gondii y Escherichia coli. Y ustedes pueden ver cómo se puede diferenciar un reservorio y una fuente de infección. El reservorio y la fuente de infección. El reservorio generalmente es un ser vivo, generalmente son elementos inanimados. El suelo puede ser aquí. Existe multiplicación, reproducción o replicación durante un periodo de tiempo indefinido más o menos largo. Hay multiplicación durante un tiempo muy limitado. Se perpetúan los agentes biológicos, se mantienen un tiempo limitado y los agentes biológicos pueden permanecer durante largos periodos de tiempo, toda la vida, incluso en el reservorio de una manera deportadora. Y los agentes biológicos deben pasar inmediatamente a un nuevo organismo susceptible. La fuente de contaminación es aquel elemento del ecosistema que contamina la fuente de contaminación, que contamina la fuente de infección, perdón. En algunas enfermedades los agentes biológicos tienen en un momento de su ciclo vital en el cual permanecen en una posición intermedia entre el reservorio y la fuente de infección. Esta categoría epidemiológica está presente con carácter casi exclusivo en las enfermedades de transmisión digestiva. Reservorio, aquí ven ustedes, y la fuente de contaminación y la fuente de infección. Aquí en el caso del paciente con el enfermo con fiebre tifoidea, la fuente de contaminación es el contenido de una letrina o del albañal del alcantarillado. Y aquí puede ser la fuente de infección el agua contaminada, y así sucesivamente con algunas afectaciones del tubo digestivo. ¿Qué es la puerta de salida del agente causal? ¿Cómo va a salir él al medio para poder ir a infectar al huésped natural, al huésped susceptible? Recibe este nombre, lugar o sitio del reservorio por donde salen al medio ambiente los agentes causales de la enfermedad tan transmisible. La peligrosidad de un agente biológico está condicionada por el grado de facilidad que éste tenga para salir al exterior del reservorio, el número de puertas de salida del reservorio y la capacidad del agente de sobrevivir fuera del reservorio. Vean ustedes, en esta diapositiva que tienen, puerta de salida puede ser la respiratoria, la digestiva, la eliminación mecánica, a través de la inoculación, lesiones infecciosas abiertas, la conjuntiva ocular y las vías urinarias o riñones.
Para un mismo agente, la viabilidad de su transmisión depende de su puerta de salida. Ejemplo, Mycobacterium tuberculosis. En la TB intestinal, la transmisibilidad es baja, pues tiene una sola puerta de salida, el ano, y no se transmite a través del agua. En la TB pulmonar, la transmisibilidad es alta por tener la puerta de salida, que es la boca y la nariz, e infectarnos a través de las gotitas de flujo o gotículas de la saliva. Vía o mecanismo de transmisión. Este es el cuarto componente de la cadena epidemiológica, que son las diferentes formas, modos o mecanismos de transmisión que tienen que utilizar los agentes biológicos para pasar desde su reservorio hasta el nuevo huésped susceptible. Clasificación de la vía puede ser directa e indirecta. Directa implica una relación muy íntima entre el reservorio y el huésped susceptible, y por lo que siempre tiene que existir ambos en el mismo tiempo y cercanos en el espacio. La vía indirecta está condicionada principalmente por dos factores: la resistencia de los agentes biológicos, o sea, su capacidad de sobrevivir en el medio ambiente exterior, y dos, la posibilidad de encontrar el vehículo de salida apropiado una vez abandonado el reservorio. De acuerdo a la forma principal de transmisión, las vías de transmisión son las siguientes: respiratoria, digestiva, por contacto, por vectores, en el caso del dengue, y algunos medios de transmisión o vías de transmisión que no son muy bien conocidos. Entonces ya salió el agente etiológico, pero ahora necesito una puerta de entrada. Es el quinto eslabón de la cadena epidemiológica. La puerta de entrada al huésped susceptible corresponde al lugar o localización exacta por donde penetran los agentes causales de las enfermedades transmisibles. Clasificación: naturales y artificiales. Naturales: las fosas nasales, boca, piel, mucosa lesionada, ano y el introito vaginal. Artificiales son mecánicas, pues se originan por la ruptura traumática de piel y mucosa. Aquí ustedes pueden ver puerta de entrada del agente causal al huésped susceptible, mucosas, respiratoria, digestiva y la piel cuando tiene lesiones. Estas son puertas de entrada donde yo puedo ser más susceptible aún al agente etiológico o al agente causal. Y por último, el huésped susceptible, que es el último eslabón de la cadena epidemiológica. El huésped susceptible puede tener variaciones biológicas que van desde la susceptibilidad hasta la resistencia. Ambos representan los dos grandes extremos, pero existen entre ellas toda una variedad de gradación. La susceptibilidad, podemos decir que es la capacidad con que un hombre o un animal se enferma a consecuencia de la acción de un agente infeccioso. Soy susceptible, ¿verdad? La resistencia es la posibilidad de un hombre o un animal para defenderse de la agresión de los agentes infecciosos. Cuando esta resistencia es específica, se conoce como inmunidad. Ya, entonces, aquí tenemos una resistencia específica, que es la inmunidad que yo tengo. Yo resisto, formo anticuerpos para poder resistir los antígenos o la infección que me quiere transmitir a través de la cadena el agente etiológico. Por eso algunas personas enferman, esto es uno de los factores por los cuales unas personas enferman y otras personas no tienen resistencia, tienen un buen sistema inmunológico fortalecido, y por lo cual no presentan síntomas o no enferman. Entonces aquí el huésped susceptible, ya decíamos, las variaciones de él, el hombre en este caso, yo tengo que ser susceptible. Estoy susceptible, quiere decir de que tengo comorbilidades asociadas y soy más susceptible a una infección X. Tengo resistencia, quiere decir de que tengo un buen sistema inmunológico, tengo buen estado nutricional y puedo resistir específicamente ese germen, ese agente causal que me va a causar la enfermedad. Y tengo un estado inmunológico fortalecido, ¿verdad? Fortalecido por mi contextura física, por mi sexo, por mi peso, por mi estado nutricional, donde yo tengo un sistema inmunológico fortalecido. Y el periodo de transmisibilidad, que es el periodo de transmisión de todas las enfermedades. Entonces, esto de manera rápida, traté de darle esta explicación en cuanto a la epidemiología de las enfermedades infecciosas o transmisibles, para que ustedes sepan, ¿verdad?, cómo determinada patología puede llegar de un reservorio
hasta un huésped susceptible, o desde ser un agente etiológico hasta provocar una enfermedad en el hombre, por el proceso que pasa, por los diferentes factores, por las diferentes etapas por la cual pasa el desarrollo de esta enfermedad hasta poder llegar al hombre y poder causarnos daño. Por eso es importante, alumnos, la epidemiología, que ustedes conozcan cómo es el comportamiento de estas enfermedades y cómo se comporta en una población determinada un determinado agente etiológico para llegar a producir la enfermedad. Hasta por aquí la dejamos, revisen su plataforma donde está la agenda de trabajo donde ustedes pueden hacer uso de las herramientas que hay disponibles para desarrollar la guía de actividad. Hay una actividad evaluada relacionada con la epidemiología de las enfermedades infecciosas. Y bueno, no me queda más que agradecer su atención y esperar que continúen ustedes con esta disponibilidad en la asignatura para así poder llegar a feliz término su bloque, en este caso su asignatura.